Hola amigos, hoy vamos a ver el tema de fraccionarios, pero antes vamos a ver unas pequeñas definiciones antes de empezar con algunos ejercicios. Entonces, conceptos y términos de una fracción. Una fracción representa una o varias partes de una unidad. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. Entonces ahora vemos un ejemplo. Esta fraccionario se lee como 3 novenos. Entonces, el número arriba de la raya, que la raya se llama el vínculo, el número encima de la raya, por encima de la raya se llama numerador. Y es el número de partes y se define como el número de partes que se toman de la unidad. Y el número de abajo se llama denominador. De abajo de la raya que se llama vínculo. Se llama denominador y es el número de partes iguales en que se divide la unidad. Listo, muy bien. Ahora vamos con la lectura de fracciones. Para leer fracciones se nombra primero el numerador y luego el denominador así. Entonces, 3 quintos. Vemos el primer ejemplo. En la parte de arriba, en el numerador está el 3, en el denominador está el 5. Entonces se lee como 3 quintos. Tenemos nuestro segundo ejemplo. El numerador tiene el número 7, el denominador tiene el número 10. Entonces se lee 7 décimos. Y tenemos nuestro tercer ejemplo, en el numerador tenemos 5, en el denominador tenemos 28 y se lee como 5 28avos. Listo, ahora, representación gráfica de fracciones. Hay diferentes maneras para representar fracciones, entre ellas la forma gráfica. Por ejemplo, ¿cómo se representa la fracción de 3 cuartos? Entonces, si observamos el numerador, entonces es el número de partes que toma de la unidad, entonces está tomando 3 partes, 1, 2, 3. Si vemos el área sombreada en azul, está tomando 3 partes y cuarto está 4. Es el número de partes en el que está dividiendo la unidad. Entonces 3 es el número de partes que está tomando de la unidad y 4 es el número de partes en la cual divide la unidad, como lo vemos acá en este gráfico. Entonces está dividido en 1, 2, 3, 4, 4 partes, pero solo está tomando el área sombreado en azul. 1, 2, 3, está tomando 3 partes, por eso se representa la fracción como 3 cuartos. Listo. Clases de fracciones. Entonces, con respecto a la unidad, una fracción puede ser propia. Entonces, en la fracción propia, el numerador es menor que el denominador. Igual a la unidad. Entonces, el numerador es igual al denominador. O impropia, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, tenemos ejemplos. Por ejemplo, 2 quintos es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. 5 quintos es una fracción completa porque el numerador es igual al denominador. Y tenemos 7 quintos, es una fracción impropia porque el numerador es mayor al denominador. Listo, números mixtos. Entonces, un número mixto está formado por una parte entera y una fracción propia. Todas las fracciones impropias se pueden expresar como un número mixto. Entonces, acá observamos un ejemplo y una representación gráfica. Entonces, 5 cuartos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, se puede expresar como como un número mixto que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Una parte fraccionaria que se expresa como una fracción propia. Entonces 5 cuartos se puede expresar como una parte entera. Entonces la parte entera acá serían 4 cuartos. Si observamos, la unidad se divide en 4 y el área sombreada en azul son 4 cuartos. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces es una fracción completa de la unidad. Entonces es un entero. Y un cuarto es la fracción propia. Entonces, el número mixto 5 cuartos se puede expresar como un entero, un cuarto. Listo. Conversión de números mixtos a fracciones. Entonces, las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos mediante divisiones. Entonces, tenemos un ejemplo. ¿Cómo se expresa la fracción 13 quintos mediante divisiones? Entonces, solución. Se divide el numerador sobre el denominador. Entonces, tenemos 13 dividido 5. Entonces, 2 por 5, 10. Y al 13 lo dejamos al 13. Tenemos un residuo de 3. Entonces, tenemos que el cociente es el número 2. El número 2 lo vemos acá. Tenemos que el residuo es 3.
y tenemos que el divisor es 5. Entonces, para convertirlo, una fracción que es impropia, 13 quintos, entonces lo expresamos como una parte entera, 2. La parte entera 2, que es el cociente. El numerador, que es 3, que se asocia con el residuo, y el denominador con 5, que se asocia con el divisor. Listo, muy bien. Entonces, en resumen, 13 quintos se expresa como 2 enteros, 3 quintos. Entonces, si observamos acá, esto que es una fracción impropia, se puede expresar como una parte entera y como una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor al denominador. Listo, muy bien. Entonces vamos con nuestro segundo ejemplo. ¿Cómo se expresa la fracción 27 séptimos mediante divisiones? Entonces se divide el numerador sobre el denominador. Entonces 27 dividido 7, 7 por 3, 21, al 27, 6. Entonces queda el 6 como residuo. Entonces tenemos el cociente es 3. Tenemos que el residuo es 6. Y tenemos que el divisor es 7. Entonces el cociente se asocia con la parte entera, del número mixto. El residuo, que es 6, se asocia con el numerador del número mixto. Y el 7, que es el divisor, se asocia con el denominador del número mixto. Entonces, en resumen, tenemos que 27 séptimos es igual a 3 enteros, 6 séptimos. Entonces, observamos como una fracción impropia, es una fracción impropia porque el numerador es mayor al denominador, se expresa como una parte entera y como una fracción propia, porque en 6 séptimos tenemos que el numerador es menor al denominador. Muy bien amigos, estos eran los ejercicios que les quería compartir el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta o suscribirte a mi canal, Javi Rabe. Hasta pronto.